Este capítulo de Romanos 5 es también parte del capítulo 3 que hemos venido hablando y el 4 que habla de la justificación, ¿no? Sabemos que el apóstol Pablo nos dice, ¿no?, que esta justificación no requiere de esfuerzos humanos, ¿no? Lo hemos visto desde antes, sino solamente es por la fe que nosotros tenemos en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Él hace posible esto porque la justificación también tiene un significado que es una reconciliación que Dios quiere que nosotros tengamos con Él por medio de su Hijo, ¿no? El Señor quiere que enderecemos nuestras vidas, ¿no?, que estemos alineados a Él, y eso no lo podemos hacer por nuestros méritos ni por nuestras obras, sino todo es por arrepentimiento y la fe en lo que hizo el Señor con nosotros, ¿no? Derramó su sangre para que nosotros podamos ser perdonados y tengamos acceso al Padre. Creo que este término es tan importante para nosotros como creyentes porque va de la mano de la salvación, ¿no? Y entonces es un lugar tan privilegiado para nosotros de saber que estamos delante del trono de la gracia de nuestro Padre y ni siquiera hemos tenido que hacer un esfuerzo, ¿no? En Gálatas 2:20, el Señor nos dice, ¿no?, nos dice que con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, dice, ¿no?, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces vemos que el Señor ya prácticamente todo lo ha hecho por nosotros, solo por amor. Entonces vamos a empezar leyendo el versículo 1 de Romanos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya hemos visto este término que significa la justificación con nosotros, ¿no? Y cuando el apóstol Pablo nos habla que tenemos paz para con Dios, no se refiere a la paz que Dios nos da, que le hemos visto nosotros, por decir, cuando él habla en Filipenses, ¿no? En Filipenses 4, del 6 al 8, él habla de la paz que el mundo no entiende, ¿no? La paz que Dios nos da a nosotros por ser hijos de Dios, pero cuando en este versículo él habla de la paz para con Dios, es la paz que el Señor nos da en el momento que Él permite esa reconciliación con Él, ¿no? Es una paz que no es una paz subjetiva, es una paz objetiva y que es para siempre, ¿no? Es una paz que va a ser desde el momento en que nosotros somos justificados para hasta la eternidad, ¿no? Dice, el apóstol Pablo nos viene enseñando sobre la justificación, que es una doctrina fundamental en la vida cristiana, ¿no? Y cuando hablamos de esta paz para con Dios, es una paz que va a hacer que nosotros estemos en el sitial donde el Señor nos pone reconciliados con Él y vamos a reconocer que es suficiente solamente Cristo para que nosotros tengamos esta paz para con Dios que va a ser para siempre para nosotros, ¿no? ¿Y por medio de quién? Ya sabemos que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Entonces quisiera que alguien leyera, por favor, Romanos 1:18 y Romanos 8:7. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Que cuando somos justificados y tenemos esa paz para con Dios que hemos leído en estos versículos, que el Señor, ¿qué es lo que hace, no? En ese momento hay una guerra con el pecador, ¿no? Y Dios quiere terminar esa guerra con nosotros por medio de la reconciliación, ¿no? También vemos en Colosenses 1:21-22, que lo tengo acá, que dice, eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios. Él habla que necesitamos de esa justificación, de esa reconciliación, porque dice, antes eran sus enemigos, estaban separados de Él por sus malos pensamientos y acciones, pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta, ¿no? Todo esto nos da la paz para con Dios, ¿no? Que antes de esto nosotros definitivamente éramos enemigos de Dios porque éramos desobedientes, porque no teníamos el Espíritu Santo que ahora nos guía, porque éramos rebeldes con Dios y Él
nunca ha querido eso para la humanidad, ¿no? Él siempre ha sido, sus salvaciones para todos los hombres. Quieren tener la fe en Él, porque Él está dispuesto a perdonar al que se arrepiente y al que cree en la obra que Él ha hecho por nosotros, ¿no? Darnos a su Hijo. Entonces, continuamos, ¿no? ¿Alguna pregunta, algo que quisieran decir, por favor? Tengo un dato curioso. Sí, Aquí en el diccionario que yo tengo, que es el sí. Nuevo Diccionario Bíblico Certeza, eh, decía que en el Nuevo Testamento aparece la palabra justificar 39 veces, pero 29 de ellas aparecen en las epístolas escritas por Pablo. Y Pablo la concibe como un acto de redención, porque viene como término forense, que significa absolver o declarar justo. Muy interesante, ¿no? Es un dato realmente que nos ayuda a ver también que esta doctrina de la justificación, como la importancia que le da Pablo en esta carta a los romanos, ¿no? Y en el Nuevo Testamento, en todas las cartas que él ha escrito. O sea, es tan importante para todos nosotros y saber también cómo él la interpreta y cómo nos la enseña, ¿no? No es de repente una palabra que en el mundo podemos entender que la justificación es de una u otra forma, pero esta es una justificación diferente, ¿no? Es la justificación de Dios, es la justificación que tiene Dios para con nosotros y es lo más grandioso realmente, ¿no? Ser reconciliados con Él. O sea, éramos enemigos, peleábamos, no entendíamos, estábamos ciegos realmente con los ojos nublados a su palabra y a lo que el Señor quiere para nosotros, ¿no? Bueno, entonces como seguimos con el versículo 2 que ya lo hemos leído anteriormente, dice, y por quien también tenemos entrada por la fe. En esta palabra entrada que tenemos acá en la Reina Valera, no significa solamente que es una entrada como nosotros podemos pensar a un lugar de cualquier forma o frente a cualquier persona, ¿no? Es una entrada al reino de Dios, ¿no? Es una entrada que va directamente a tener un acceso a la presencia de Dios, ¿no? O sea, estar delante del rey, ¿no? Entonces, qué privilegio para nosotros que por medio de Cristo podamos tener esta entrada y algún día estar en la presencia de Dios realmente es algo que ya hemos leído en otros libros de la Biblia, ¿no? Como en Apocalipsis, cómo va a ser tan grandioso ese día. Bueno, si es que no nos vamos y el Señor nos lleva antes, ¿no? Que podamos nosotros gozar de este privilegio del cual nos habla el apóstol Pablo, porque estos son resultados de la justificación, son bendiciones realmente para nosotros, ¿no? Son privilegios que podamos tener una entrada y todo es por la fe y por la gracia y en la cual estamos todos firmes, ¿no? Los que creemos en el Señor. Entonces, quiero compartirles en Efesios 2:18 a lo que se refiere con esta entrada. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros, ¿no? Y en Efesios 3:12 dice así, gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Todo es por los méritos de Cristo. Seguimos viendo que en esto no tenemos nosotros nada que hacer. Entonces, quisiera que alguien comparta Éxodo 19:9, por favor. El Señor le dijo a Moisés, yo me presentaré ante ti en una densa nube, para que el pueblo pueda oírme cuando hable contigo. Así ellos siempre confiarán en ti. Moisés le dijo al Señor lo que el pueblo había dicho. Era impensable para el pueblo judío el privilegio que ahora nosotros, por la gracia de Dios, tenemos, ¿no? De entrar por la fe delante del trono. Ellos tenían otros métodos, ya lo hemos leído anteriormente también y ahorita lo hemos visto en Éxodo. Ese acceso ahora es disponible a nosotros, para todos los que nos acercamos a Dios, ¿no? Por medio de Cristo. Y en Hebreos 4:16 dice, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitamos. Todo el Señor nos dice que esta entrada es para sus hijos y solamente es por gracia también, ¿no? Por la fe y esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Y por qué estamos firmes? A ver, ¿ustedes qué creen? ¿Por qué nosotros estamos firmes en esta entrada que tenemos a la gracia? Porque le creemos a Dios, porque fíjate, llega y dice, yo soy Dios. Bueno, y
¿no? Tú te quedas como que, bueno, es Dios, pues él dice que él es Dios. Bueno, pero si tú ves que ese Dios tiene poder, si tú ves que ese Dios se manifiesta, si tú puedes ver diariamente las cosas que ese Dios está haciendo, entonces ya tú tienes, tú tienes algo que refuerza lo que ya tú aceptaste. Porque cuando tú tienes una relación con Dios, tú primero le crees sin haber visto nada, primero le crees sin haber visto absolutamente nada. Y ya cuando empiezas a ver esas manifestaciones, esa fe se va reforzando en ti, pero tú le crees y tienes una confianza en un Dios que puede hacer muchas cosas, muchas de las cuales no has visto quizás ahora, pero le sigues confiando en que eso lo verás más adelante, sobre todo cuando oramos, pedimos cosas, ¿no? Pero creo que lo primero que tenemos que hacer es, porque cuando tú aceptas a Cristo, tú lo aceptas de cierta forma, no quise decir que a ciegas, pero tú, con una confianza ya establecida de que, aunque tú no has visto nada, sabes que tu vida va a cambiar, sabes que las cosas van a ir a mejor y sabes que estás del lado correcto. La fe es uno de los factores más importantes para esa firmeza. O sea, yo estoy firme porque tengo fe. Entonces, la fe me asegura o se convierte en el testimonio de lo que yo realmente creo. Entonces, yo me agarro de esa fe y eso me da la firmeza. Entonces, todo lo demás se convierte en una realidad, ¿no? O sea, sea, no dudo, ¿no? Porque lo que te quita la firmeza es el dudar, ¿no? Si yo dudo, pero si yo estoy firme en la fe y yo estoy bien seguro de los pasos que yo he seguido, o sea, yo me voy a mantener firme. Entonces, yo creo que regresando a, ¿verdad? Ese versículo 5 que me está hablando, ¿verdad? Entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza. Yo estaba viendo aquí en Corintios, porque en Corintios me dice, porque por la fe estáis firmes, o sea, todo el tiempo hace el señalamiento hacia la fe, siendo el factor de la firmeza. Cuando se refiere a esta firmeza que nos habla el apóstol Pablo, y he podido indagar un poquito en ese, se refiere a la posición permanente y segura de la que gozamos los creyentes, en la gracia de Dios, en la cual estamos parados, dice, ¿no? Y vamos al versículo 10, vamos a adelantar un poquito, porque dice así, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. O sea, el hecho de que nosotros ya sabemos lo que Dios ha hecho por nosotros y nos ha reconciliado, no podemos dudar, ¿no? Que estamos firmes realmente delante de Él, ¿no? Y en Juan 6:37, el Señor dice, sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré. O sea, somos hijos de Dios, somos su pueblo, estamos reconciliados con Él, estamos firmes y tenemos, como acá dice el versículo, ¿no? Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dice, es un término original, no supone la incertidumbre, como habla el mundo, ¿no? Ese esperanza, tenemos esperanza en algo, como algo que si va a suceder o no, ¿no? Aquí habla de algo más cierto, porque nosotros sabemos y creemos por fe, y aún hay cosas que no se han hecho realidad, ¿no? Pero tenemos esa esperanza de la gloria de Dios, ¿no? Yo creo que también lo podemos resumir en el hecho de que podemos vivir con esa firmeza porque estamos confiados en las promesas que nos ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Y viviendo, pensando y creyendo en que todo lo que Él nos ha prometido será como Él lo ha dicho, pues mira, una vez uno cree en esas promesas, ya lo demás pues viene por añadidura, ya podemos caminar por esa fe y con una seguridad que sabemos que lo que Él nos dijo, así es y así se va a cumplir, que Él no va a fallar. ¿Cuál va a ser el destino final del creyente? Nosotros sabemos que va a ser participar de la gloria de Dios, ¿no? O sea, tenemos esa esperanza, sabemos que Él nos ha prometido eso, que Dios no miente y que sus promesas se van a cumplir, ¿no? Por eso es que nosotros estamos firmes en Él, nosotros nos gloriamos en Él, porque sabemos que tenemos un Dios que nos promete tantas bendiciones realmente cuando estemos en su presencia, porque si vemos nuestra vida
en este mundo que es lleno de aflicción, porque tenemos picos buenos, malos, momentos de felicidad, de tristeza, pero cuando Él nos dice, por ejemplo, en su palabra, ¿no? Que cuando estemos con Él no va a haber ni llanto, ni desolación, ni enfermedad, ni muerte, ni sufrimiento, entonces creemos en lo que el Señor nos dice y nos vamos a participar de su gloria, que es yo creo que el anhelo de todos nosotros como creyentes, y esa es nuestra vida como creyentes en este mundo, nuestro testimonio, nuestro amor a Dios. No tenemos realmente cómo darle a Él todo lo que le ha hecho por nosotros, ¿no? Entonces, continuamos a ver, dice, y esa esperanza se realizará porque Cristo mismo la asegura. Tenemos a un intercesor que nos asegura todas las bendiciones que aquí está nombrando por ser justificados, ¿no? O sea, todos los privilegios que ya el Señor nos da, ¿no? Entonces dice, la primera bendición que tenemos aquí, pues si hacemos un pequeño resumen, es que tenemos paz para con Dios, ¿no? Y que el mundo no la da. Después tenemos una libre entrada también al trono de la gracia, ¿no? Cosa que antes no lo tenía el pueblo judío, por decir, ¿no? Y ahora nosotros lo tenemos por medio de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y después que nos vamos a gloriar con Él. Y eso podemos decirlo a veces nosotros con tanta alegría y con tanta confianza que quién sabe, para el mundo puede saber hasta como orgullo, ¿no? De creer que nosotros nos vanagloriamos de algo y que tenemos la esperanza del cielo, de estar en la presencia de Dios, pero es un gozo tan grande para nosotros que sí, como creyentes tenemos que compartir eso, ¿no? Que algún día estaremos en la presencia de Dios y que compartiremos su gloria, ¿no? Entonces vemos el versículo 3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. O sea, el ser justificados nos hace saber que en el tiempo de la tribulación, ¿con quién vamos a caminar? ¿Qué nos permite que en el tiempo de tribulación nosotros podamos enfrentar lo que Dios nos dice en su palabra? Pero antes de eso yo quiero decirles que no se trata de las tribulaciones de nuestros problemas cotidianos, porque podríamos decir que se trate de una enfermedad. No, aquí el apóstol Pablo está hablando, por decir, de la iglesia perseguida, ¿no? ¿Cómo nosotros enfrentaríamos las tribulaciones si somos perseguidos, si somos maltratados, todo por la causa de Cristo? O sea, no es ni siquiera por nuestras vidas, ¿no? Porque podemos decir que sí, que pasamos pruebas, que no es lo mismo que tribulaciones, pero cuando a nosotros nos toque ser perseguidos o ser rechazados por culpa de Cristo, porque es por causa de Cristo, a eso se refiere en este versículo. ¿Ustedes qué opinan de esto? Nadie se quiere morir, no, Ya. antes de que le toque, por decir así, pero evidentemente que cuando tú vives en un ambiente donde la iglesia es perseguida, tu vida también corre peligro, pero ya la Biblia advierte morir por la causa de Cristo es ya motivo para tener un galardón posterior, porque sé que cuando estuvimos estudiando Apocalipsis, recuerdo que algo de eso se dijo, hablando desde la perspectiva de que morir por la causa del Señor, de la fe, de la proclamación del Evangelio para el Señor, era una prueba de nuestra devoción, de nuestra fe, de nuestra confianza a Él, ¿no? Y se nos iba a recompensar eso en el futuro, ¿no? Entonces, lo hacemos con la firme convicción de que aunque mi vida esté en peligro, yo sé que el Señor me va a cuidar, Él va a ver lo mejor para mí, pero y si llega a suceder, no tengo miedo porque sé que el Señor tiene preparado para mí algo mejor. En otras circunstancias, si no tuviéramos a Cristo en el corazón, ni nos atreviéramos a hacerlo porque sabemos que nuestra vida está en peligro. Todo se debe a nuestra relación con Él, ¿no? Y que Él permite que nosotros podamos sentir que Él es nuestra fortaleza, nuestra roca fuerte, aún en esos tiempos, ¿no? Que, bueno, por lo menos acá en Perú todavía tenemos libertad de culto, ¿no? Igual creo que en Panamá y en Puerto Rico, pero cuando pensamos en los hermanos que realmente están pasando estas tribulaciones a causa de Cristo, creo que Nicaragua estaba en esas sí, situaciones, ¿no? En que perseguían sí. a la gente, no solamente a los evangélicos, sino también a los católicos. Había ciertas restricciones con la gente, básicamente con la gente que tenía la fe judeocristiana, ¿no? Y entonces Sí. es complicado. En Panamá tuvimos algo más o menos similar durante la dictadura, que las iglesias no se podían congregar y entonces la gente se reunía en sus casas, ¿no? Con mucho cuidado, con mucha cautela, pero se reunían en las casas, tenían cultos pequeños y momentos como este en el que se escudriña la palabra y se oraba mucho por el futuro del país.
Segunda de Timoteo 1:12. Sí. Dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Quizá Sí, quería añadir, porque es dime. que muchas veces cuando estamos en la tribulación y la tribulación por la cual estaba pasando la iglesia forzaba a definir o sea, tú haces muchas definiciones cuando estás bajo situaciones extremas, ¿no? Entonces, yo creo que realmente durante esos procesos de tribulación podemos reconocer realmente quién es cristiano y quién no lo es. O sea, es una realidad. Cuando las cosas se ponen difíciles, ahí eso nos ayuda a hacer esa definición y me ayuda a mí a definirme con lo que yo quiero, yo personalmente como cristiano. ¿Sabes? Ahí es el momento de poderle probar a Dios que Él es el ser supremo y que a Él se debe la gloria y la honra. Y entonces en ese momento es que yo como que defino y una vez que defino, yo no miro atrás. Y O eso sea, es importante incluso para los que tienen en casa niños pequeños, porque los niños pequeños absorben todo como esponja. Si ellos ven que papá y mamá actúan de esa manera, no hay que hablar mucho, porque yo creo que las acciones hablan más que mis palabras. Usted podrá decir muchas cosas acerca de la fe, de no sé qué, pero si usted vive lo que cree, ya es otra cosa, es otra metodología de enseñanza. Y creo que es importante. Y no solamente si tú sabes poniendo un ejemplo random, si alguien de la familia no está haciendo lo que tiene que hacer con los niños, pues entonces tú en la medida de tus posibilidades, sé tú el ejemplo entonces. Y dice que la tribulación produce paciencia. Qué contradictorio, ¿no? Porque se supone que cuando uno está en tribulación está tan desesperado, porque aún siendo creyentes, creo que existe el miedo, ¿no? Confiemos en el Señor, que nosotros tengamos nuestra esperanza en Él, que creamos en sus promesas. También creo que Dios tiene misericordia de nuestra humanidad, porque por decir, yo sería la iglesia, que sea la iglesia perseguida ahorita, ¿no? Y que alguien quiera venir y secuestrar a mis nietos, ¿no? De esta gente que son enemigos nuestros porque odian a Dios. Entonces, en ese momento, ¿cómo sería para mí tener paciencia, ¿no? En lo que se respecta, en lo que refiere a la palabra, ¿no? O sea, confiar en que Dios va a actuar, ¿no? Confiar en que este problema va a estar en manos del Señor, ¿no? O sea, yo debería actuar así, ¿no? O deberíamos Es, de actuar así, es ¿no? que, es que Estar firmes, ¿no? suena Ajá. chévere, porque es teoría lo que estamos hablando. La práctica Ujú. es una cosa totalmente diferente y te lo digo porque llegar al punto en que no puedas salir con la Biblia y no puedas decir Jesucristo en la calle y no puedas decir amén ni aleluya, es una cosa fuerte. Nosotros quizás no lo hemos vivido, pero yo trato de ponerme en los zapatos de aquel que tendría que salir a la calle con miedo y no sé, te pones a pensar, entonces entenderías quizás un poco y puedo estar diciendo algo que esté errado, me corregirán ustedes, pero entonces entenderíamos por qué Pedro niega al Señor. En ese momento en que lo amaba tanto, lo tuvo al lado y sin embargo lo negó porque creo que de alguna u otra manera estaba representando su naturaleza el miedo. humana, el miedo que tenía, no se quería morir, y yo no me quiero morir. Aquí, de esta manera, aquí nadie se quiere morir, vamos a ver claro. Aquí nadie se quiere morir. Ahora yo no digo, ay, yo voy a sacrificar por todos ustedes. No, yo soy el primero, yo no me quiero morir, yo tengo un montón de planes por delante. Y el Señor, yo oro todos los días y el Señor sabe cuáles son mis planes. No me quiero morir hoy, Señor, tú lo sabes. ¿No? Y en eso estamos claros, porque hablamos como, sí, porque es que no sé, estamos hablando de eso de una manera muy etérea, como Ajá. que hay una situación X hipotética. No, pero eso cuando se convierte en la realidad, vamos a ver ahí cuando el gas pela, vamos a ver cuál es el que va a dar el primer paso. Mátame a mí, pues. Nadie va a hacer eso. O sea, Ujú. es una cuestión de verdad, como dice Ruth, es una prueba de fe, porque al Ujú. momento en que tú estés ante esa verdad, tú tienes que tomar decisiones. Y es allí en donde es importante que tú te acuerdes de las promesas y las validas en tu mente y en tu corazón. Digo, bueno, yo voy a dar este paso porque yo tengo la certeza de que él va a cumplir su promesa de lo que va a pasar después de que me pase algo malo. Entonces, eso te trae cierta paz porque él va a resolver todo lo que venga después de eso. Y él va a estar ahí Ujú. contigo.
porque nosotros no vivimos algo, pero algo sí estuvimos a punto de vivir esas circunstancias en Panamá con la dictadura militar. Estuvimos a punto de llegar a eso, de que no pudieran ni siquiera salir a la calle con la Biblia, ir a la iglesia. Bueno, sí se prohibió un tanto lo de salir a las iglesias y eso, la movilidad un poco, pero no fue tan extremo como quizás lo están viviendo otros vecinos centroamericanos, donde se persigue a las iglesias y eso. Pero yo creo que cuando te enfrentas a ese momento es ahí donde tú tienes que tomar decisiones. Y ese tipo de decisiones nosotros quizás no estamos muy acostumbrados a tomarlas porque no nos vemos ante una situación como esa. Pero es una prueba definitivamente, como dice Ruth, una prueba de fe. Acá dice, ¿no? La tribulación produce paciencia. Gracias, Benjamín. Aquí, en cuanto a paciencia, a lo que se refiere el apóstol Pablo, dice, se refiere a la resistencia y la capacidad de mantenernos firmes bajo peso y presión tremendos sin sucumbir. Pero estamos hablando con respecto a Cristo, ¿no? O sea, a lo que nos toca como creyentes enfrentar con respecto a lo que el mundo se opone a Cristo, ¿no? Entonces, aquí hay algo interesante donde el apóstol Pablo les escribe a la iglesia de Tesalónica, ¿no? Dice en segunda de Tesalonicenses 1:4, el contexto es que en ese tiempo la iglesia estaba siendo perseguida, ¿no? Entonces les dice así, con orgullo les contamos a las demás iglesias de Dios acerca de la constancia y la fidelidad de ustedes en todas las persecuciones y privaciones que están sufriendo. O sea, esa iglesia era fiel. Su miedo, su temor a morir, qué sé yo, ellos estaban enfrentando esta realidad de otra forma, ¿no? Entonces Pablo los felicita, ¿no? Porque es difícil, como tú dices, Benjamín, tener las agallas de decir, bueno, ahorita yo soy cristiano, que sí, me mata a mis hijos, viola, lo que sé yo, y creo que no tenemos el nivel de Pablo, que el Señor nos ayude realmente y seamos honestos. Y sí vemos que el apóstol Pablo sabía, ¿no? Cuando se escribe en en Hechos de los Apóstoles, por decir, en sus viajes misioneros, cuando él va a ser llevado a Roma, cuando él está en un pueblo, no me acuerdo dónde, donde los filigreses y toda la gente le dice, los hermanos, por favor no te vayas. Y ahí había un profeta, a Gabo creo que se llamaba, que le dice, te van a atar, te van a matar. Y Pablo dice que él está preparado y que él sí está dispuesto a dar su vida por Cristo, ¿no? Porque él siempre dice, ¿no? Que para él el morir es ganancia. O sea, oremos para que el Señor nos ponga a esa altura, ¿no? Para que llegado el momento, bueno, yo digo, a mí no me daría tanto miedo realmente morir, porque no sé qué pasará al final con nuestras vidas, pero sí me da miedo y me da dolor pensar por decirte, en mis hijas, ¿no? En mis nietos, ¿no? En los pequeños. Eso sí me causa pánico, ¿no? Por mí yo digo, Señor, bueno, ¿qué pasará ya, no? Más adelante, hasta yo creo que sí estaría dispuesta a dar mi vida por ellos, ¿no? Yo Sí, creo que estoy clara en eso. yo creo que Dios conoce el corazón de todos los que estamos aquí. Y como Él conoce el corazón de todos, yo estoy, me atrevo a asegurarlo, el Señor no va a permitir que ese grado de dolor lo vivamos por el grado de compromiso que sentimos con Él, ¿me entiendes? Nos ama tanto a nosotros que no nos va a permitir que eso lo vivamos y lo suframos en este momento. No sé si me estoy justificando, pero Él sabe lo que hay en nosotros. Y entonces, yo amo tanto a Anivia, que tú sabes, yo tengo un plan para esta gente y no las voy a poner a pasar esta situación tan difícil porque los quiero de una manera. Ya nosotros le hemos demostrado cosas a Dios con nuestra fe, con nuestro comportamiento, con nuestra entrega. Y creo que eso es importante, ¿no? Y entonces el Señor te va a proteger de esas situaciones difíciles, porque quizás esas situaciones difíciles las tiene que vivir alguien que tiene que reforzar su fe, que no de otra manera a las buenas no la va a reforzar, pero cuando llegue ese momento es que en estas circunstancias es que tú vas a reaccionar. Nosotros quizás no necesitamos esa situación porque ya eso que el Señor pide de nosotros, ya nosotros hemos alcanzado sin tener que pasar por ese momento tan difícil de la tribulación que tú explicas. No, y yo pienso que si el Señor cuida de las aves, definitivamente va a cuidar de los nuestros también y de nosotros. La muerte es un castigo y eso nadie lo va a quitar.
O Así sea, es. eso es el castigo del Consecuencia pecado del del pecado. hombre Ujú. y tiene que doler, va a doler de una Claro. forma o de la otra. O sea, Dios nos va a dar unas capacidades para poder reajustar, reenfocar, de poder reconocer, por aquí va y darme la paz y la tranquilidad y yo pasar por ese periodo, pero de que duele va a doler y que vamos a sentir que, ¿verdad? Que se nos va el mundo. ¿Sabes? A todos nos va a pasar en un momento u otro, ¿verdad? Pero es un castigo. Lo que nos está diciendo Pablo ahora mismo en su carta es, no es, ¿cómo te digo? Es básicamente una certeza de que vamos a estar confiados, o sea, la confianza más allá de la creencia, de la convicción, es estar seguros de que Él va a estar ahí, de que nosotros, o sea, lo que nos ha estado presentando hasta ahora, uno de los comentaristas lo compara con una antesala, o sea, nosotros estamos viviendo la vida cristiana. Nosotros estamos ya disfrutando de esa compañía del Espíritu Santo viviendo en nosotros, de esa salvación, de la justificación a través del sacrificio de Jesucristo, por la fe en ese sacrificio de Jesucristo, que nosotros estamos recibiendo y dando testimonio de esa fe. Y la tribulación, yo no la descarto porque yo no me considero mejor que nadie, ni más firme, ni más fiel. Al contrario, yo creo que mientras más firme nos encontramos, más expuestos estamos a las acechanzas del diablo. Acuérdate que el Satanás está como león rugiente buscando hacernos caer, hacernos dudar. Y si él encuentra la forma de que nuestro testimonio pueda convencer a otra persona de que mira lo que le pasó y mira ahora tanto que él hablaba y mira dónde está y mira lo que le pasó, la situación, y que eso pueda llevar a que nosotros pues demos un mal testimonio, él va a buscar eso. O sea, Claro. nosotros tenemos que estar firmes considerando que las tribulaciones, no los problemas, las tribulaciones, algo que a lo mejor para nosotros es impensable, puede venir, pero nuestra confianza no está en que no vamos a tener esas tribulaciones o no vamos a pasar por ellas, sino en que en medio de todo eso nosotros ya sabemos, como Pablo, en quién ha creído. Es como hablábamos en la semana pasada, el testimonio de Pablo, la vida de Pablo, una vida miserable, atribulado hasta el máximo, pero él no dejaba de expresar su gozo y su confianza en ese Dios que le estaba dando esa esperanza, porque él sabía que más allá de cualquier tribulación, cualquier problema que él se encontrara de momento, él tenía un Dios que lo respaldaba, que lo sostenía, y eso era la fe que lo mantenía. Era pasajero para Pablo, porque él Correcto, sabía sí. que lo que venía era eterno, mientras que lo de ahora es pasajero. Y entonces él resistía en, 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 en cuanto pensaba que esto es una leve tribulación pasajera, mientras que lo que me espera es eterno. Sí. Creo que si descansamos en lo que dice el himno, fidelidad es grande. Podemos pasar entonces por esas tribulaciones porque sabemos que siempre el Señor va a estar con nosotros, va a ser fiel y nunca nos va a abandonar. Como hablábamos con Benjamín, estamos pensando en casos prácticos también, ¿no? De lo que pasa ahorita en la iglesia perseguida, ¿no? Entonces, he tenido mi iglesia es muy dada a las misiones. Tenemos contacto con hermanos que están directamente sufriendo eso. Y oír a las hermanas, ¿no? Que llevan a sus hijos, que no saben dónde están, que no saben expuestos a qué están con esta gente, que son vándalos realmente, que son el demonio mismo, ¿no? Yo me pongo en lugar de ellos, ¿no? O sea, ellos están pasando una tribulación porque ellos están sufriendo por la causa de Cristo. Y yo lloraba, ¿no? Porque yo pensaba, Señor, ¿qué haría si se llevan a uno de mis nietos, ¿no? De 6, 7 años, de 5 años, y en manos de esta gente no les van a dar de comer, ¿no? O sea, sabemos cuáles son sus instintos salvajes y capaces de todo lo que son, y los entregan, ¿no? Entonces una de ellas decía, entregaron a mi vecino sin ojos. O sea, ellos están viviendo eso, y Ay, qué estamos pena. refiriéndonos a lo que están viviendo ellos en este momento, y si nosotros
podríamos gloriarnos en las tribulaciones y tener la paciencia que aquí habla, que tenemos que estar firmes en lo que creemos, porque sí, le pedimos al Señor que nos ayude, que si nos toca vivir eso, podamos realmente tener y creer la fidelidad que Él tiene para con nosotros, ¿no? Amén. Y creer que en ese momento no vamos a quién sabe, decir, Señor, ¿qué pasó, no? O sea, tanto te he servido, tanto te amo, y no estamos exentos a eso, ¿no? Porque hemos visto que en la vida de tantos hombres que amaron a Dios pasaron por pruebas terribles, ¿no? Entonces aquí nos habla cómo deberíamos de enfrentarnos. O sea, son enseñanzas que permite el Señor, por su misericordia, que nosotros podamos aplicarlas, ¿no? Pero nos ponemos también en el caso de lo que están viviendo nuestros hermanos ahorita, ¿no? Entonces ahorita habla, por ejemplo, de la paciencia, ¿no? Y que ya anteriormente lo hemos visto, ¿no? Que es resistencia y capacidad de mantenernos firmes en los peores problemas con respecto a Cristo. Después dice acá, ¿no? Seguimos con el versículo, dice, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, sabemos que todo esto lo vamos a soportar solamente porque ahorita nosotros, como creyentes, tenemos el Espíritu Santo de Dios. No somos quienes para decir que no vamos a pasar por aquello o por esto, pero con el Espíritu Santo, creyendo en las promesas de Dios, sabiendo que podemos estar expuestos a estas pruebas, que tenemos que aprender a ser pacientes en medio de esas tribulaciones, inclusive dicen, nos gloriamos en las tribulaciones, y después habla de la prueba, ¿no? Dice, es el carácter aprobado, ¿no? Es un carácter cristiano, o sea, el Señor, en medio de todos estos desafíos que vamos a pasar, va a ser probado nuestro carácter como creyentes. Y Dios nos va a bendecir si nosotros podemos soportar estas pruebas y las tentaciones, ¿no? Amén. Porque va a llegar un momento en que vamos a poder superarlas con su ayuda, porque tendremos que pasar de repente en este mundo tantas cosas, pero tenemos la esperanza que tenemos un Dios que en medio de su misericordia consolará nuestros corazones, nos ayudará, nos dará nuevas esperanzas y también sabemos que vamos a recibir la corona de vida, ¿no? Que Dios nos promete. Entonces, ya nuestra mirada, pienso en tiempos difíciles como lo que está hablando Pablo, tiene que estar solo puesta en el Señor, ¿no? Yo diría que es el Espíritu Santo en nosotros el que, como tú dices, nos permite, porque nosotros por nuestra fuerza desmayamos, pero el Espíritu Santo en nosotros es el que nos mueve a resistir, a tener esa paciencia, porque es Él en nosotros, obrando a través de nosotros. Pero es mientras nos rendimos a esa revelación del Espíritu Santo en nosotros que podemos entonces tener esta paciencia ante la prueba y tener la esperanza en Cristo Jesús. Dice, me gustaría leer la versión viviente, del 3 al 5, dice. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. El carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Amén. Y esa esperanza no acabará con desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Sí, quería mencionar esta parte de la esperanza, o sea, un comentarista lo menciona como la cadena de oro del crecimiento y madurez cristiana, que es la paciencia, prueba y la prueba esperanza. O sea, él comentaba que nosotros pues posiblemente nosotros pedimos paciencia, pedimos fe, pero lo pedimos tal vez con el pensamiento de acostarnos y que viniera algo y nos rociara eso por la noche y pues despertáramos con más paciencia y más fe y más esperanza, ¿verdad? Pero la vida cristiana no es así. Y una cosa produce la otra y la prueba pues produce paciencia y la paciencia pues es la que te produce la esperanza. O sea, que son cosas que se van reforzando, están unidas una con la otra y necesitamos, es como cuando nosotros nos proponemos algo en la vida en términos de físico, por ejemplo, el construir una casa, pues mira, eso envuelve trabajo y sacrificio y sudor, pero
uno lo hace con una convicción de que va a completar ese esfuerzo. Y asimismo la vida cristiana, nosotros tenemos que estar dispuestos a pasar el trabajo, a vivir el sacrificio, no lamentándonos por la prueba que nos vino, ni pensando, renegando de que mira, yo tan feliz que yo era antes de haber aceptado a Cristo y mira, acepté a Cristo y todas mira las cosas que me están sucediendo. Todo esto es básicamente los tropiezos que se ponen en el camino, pero la realidad es que es la forma en nosotros de cómo nosotros crecer y cómo nosotros aumentar nuestra fe. Pero eso que leyó Jimmy del Espíritu Santo, léelo el final que dice, habla del amor de Dios, eso es lo que nos da la fuerza para seguir adelante. Porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Exacto, y ese amor de Dios es el que nos, porque sin eso, créeme que no vamos para ningún sitio. Y de eso es lo que habla, ¿no? Dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, o sea, por Amén. medio del Espíritu Santo, ¿no? Yo creo que el tema es bastante complejo porque yo estoy de acuerdo con lo que dice Blanquita, el Espíritu Santo juega un papel muy importante y no podemos sacarlo de la ecuación porque se entiende que una persona cristiana está guiada por el Espíritu Santo. Entonces, ya entonces lo que me pasa, lo que vivo, a pesar de la adversidad y de las circunstancias, ya no me debe afectar de una manera tan fuerte como si el Espíritu Santo no estuviera. Pero lo que quiero llegar es que muchas de las situaciones, o sea, es parte de la madurez cristiana y eso toma, quizás a algunos le tomará más tiempo, a mí me tomó tiempo entenderlo, de que muchas de las cosas que tú vives no son pruebas que el Señor te manda para que tú tengas paciencia y para que tú desarrolles eso. Es entender que hay veces que las cosas que yo estoy viviendo son producto de la metida de pata que yo he hecho, Amén. de las decisiones que yo he tomado, de las decisiones que he tomado sin consultarle a Dios y no que estoy en prueba. ¿En prueba qué? Despiértate, tú tomaste una decisión sin consultarle al Señor y tú dices que el Señor te tiene a prueba, tú vives estrellado contra la pared porque no quieres obedecer al Señor y no lo Sí. quieres meter dentro de tu ecuación. Y yo creo que también eso es parte porque, no sé, hay que diferenciar de dónde viene esa situación que yo estoy viviendo. Sí. O sea, ¿esto es producto de mis decisiones o es realmente es parte de lo que el Señor quiere que yo viva para que yo crezca espiritualmente? Acuérdate, Benjamín, que en este versículo, a lo que se refiere paciencia, prueba, estamos hablando de la prueba de nuestro carácter cristiano, más que todo por seguir a Cristo, ¿no? O sea, antes hemos explicado que las otras pruebas son que Dios permite porque por nuestra vida, por decirte, ¿no? Por nuestras decisiones, ¿no? Las pruebas que tenemos que atravesar. Pero aquí estamos hablando de las pruebas por ser creyentes, ¿no? O sea, las pruebas como consecuencia, sigues a Cristo, ¿a qué pruebas tú tienes que enfrentarte, ¿no? Entonces, en estas pruebas, lo que yo veo es que el Señor va a ver el carácter que nosotros tenemos como hijos de Él, ¿no? Va a ser probado nuestro carácter, ¿no? Si realmente creemos en Él, si realmente lo vamos a seguir, o en medio de estas tribulaciones, en medio de estas pruebas, vamos a abandonarlo, ¿no? Vamos a desistir de seguirlo por temor, porque no queremos morir o lo que fuera, ¿no? Podemos continuar con el versículo 5, donde dice, la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado y ya lo hemos leído. Entonces seguimos en este versículo 5, le di a alguien Juan 7, 38, 39, por favor. Sí. Juan 7, 38 y 39. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Ya, aquí alude algo al Espíritu Santo, ¿no? Entonces, si nosotros ya lo tenemos, ya sabemos cómo es, ya somos fieles testigos de lo que el Señor, de qué manera nos ha dado, para qué nos ha dado el Espíritu Santo, ¿no? O sea, todo tiene un propósito también. Antes, nosotros
hacíamos las cosas por nuestra convicción, ahora el Espíritu Santo que nos guía nos llevará a hacer lo que hizo el apóstol Pablo, ¿no? Hasta el final de nuestros días, a decirle al Señor, ¿no? Mira, he corrido la buena, ¿cómo es ese versículo? ¿Quién lo sabe, por favor? De la Batalla. carrera, He de corrido la la, buena batalla. ajá, Eh, aunque sea que no lo Sí diga textualmente, pero por lo sí que he menos corrido decir la eso, buena ¿no? batalla, he guardado la carrera, he corrido la Ajá, buena carrera, he guardado la batalla, algo así, Ese es así. he pero guardado la bueno, fe Fue guardado y la por fe. que, lo que, demás me espera la corona de, de vida. ya, de que justicia. podamos decir eso nosotros, ¿no? Como creyentes, que Amén. en medio de todo esto, Dios permita que hagamos eso. Dice, en el versículo 6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. O sea, Él dio su vida por todos nosotros, ¿no? ¿Y a qué se refiere cuando éramos débiles? Dicen, ¿no? Porque Él dice, Él murió por los débiles, ¿no? En ese tiempo, Él ha muerto por toda la humanidad también, ¿no? No solamente por nosotros, pero Él sabía que nosotros íbamos a ser pecadores, que somos pecadores regenerados, pero en otros tiempos éramos no regenerados, ¿no? Y necesitábamos de Él, Ujú, porque estábamos muertos en nuestro espíritu, ¿no? Éramos incapaces de hacer algo por nosotros mismos. O ujú, sea, necesitábamos de Él. Y Él dio su vida porque sabía que nosotros necesitábamos que Él hiciera eso. Entonces aquí en su palabra Él dice eso, ¿no? Porque Cristo cuando aún éramos débiles, o sea, cuando ni siquiera merecíamos, o sea, no éramos ni sus hijos, Él dio su vida por nosotros, porque sabía que necesitábamos ser reconciliados con el Padre por medio de Él, ¿no? Por medio de la fe, sabemos eso, amén. ¿no? Entonces Fíjate que dice a ahí su tiempo, enfatiza, ¿no? Sí. sí, que ahí enfatiza la dirección del amor de Dios, como estudiamos anteriormente. O sea, ese ¿Mm? amor que viene de Dios. Yo creo que cuando habla de ese tiempo que éramos débiles, está enfatizando el que nosotros no podíamos y no pudimos ganarnos la Ujú, salvación y la justificación, que eso surge de Dios, ese amor, y mm, Él pone el sacrificio, pone a su Hijo por amor a nosotros, no porque nosotros fuéramos fuertes o nos hubiéramos ganado ese privilegio. Yo creo que es un énfasis que le pone ahí a esa. sí. Porque dice, ¿no? Que Cristo no murió por la gente piadosa, ¿no? Porque había tanto religioso en ese tiempo, ¿no? Sino realmente por los que necesitábamos, ¿no? Y ellos estaban tan equivocados que ellos pensaban que no necesitaban nada de lo que, bueno, hasta ahora, tanto el que no cree en Cristo, ¿no? Que lo niega, pero nosotros como creyentes sabemos que lo que Él hizo es lo más grande que nos ha podido suceder, ¿no? Y hay una parte acá donde dice algo que está interesante, ¿no? Dice, en el versículo 7 dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Entonces, imagínense, ¿no? Nosotros que como padres muchas veces pensamos que somos tan buenos, bueno, yo sí haría la vida por una de mis hijas, ¿no? Ujú. Pero Él dio la vida por nosotros que no valíamos nada realmente, ¿no? Por una humanidad perdida. O sea, Ujú, Él ha hecho algo tan grandioso que nosotros muchas veces como creyentes estamos hasta acostumbrados a leerlo, ¿no? A verlo en teoría, pero si realmente somos tan consecuentes, fuéramos tan consecuentes con la salvación que Él nos ha dado, con todos estos términos que nosotros estamos aprendiendo, ¿no? De la justificación, que sabemos, que repasamos, ¿no? De la justificación, de la reconciliación, ujú, de lo que Él murió, dice, ¿no? Por débiles, por gente que no valía nada realmente, ¿no? Por todos nosotros, pero dice, apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Y Él hizo todo lo que nadie podría haber hecho por una humanidad perdida, ¿no? Porque si uno ve a su hijo en necesidad, por decir, ¿no? Corre, es capaz de hacer todo lo posible y pensamos que somos buenos, pero realmente, como dice la palabra también, bueno no hay ni aún uno en este no, mundo, ¿no? y El exacto, y único, en Romanos 3 leímos sí, hace poquito que dice que justo no hay ni uno.
No hay Ajá, justo ni aún uno. O sea que así fue es. por todos nosotros, no hay duda. Sí, y Cristo se sacrificó por nosotros, sabemos eso, ¿no? Que dio su vida, que ninguno de nosotros es como Él, ¿no? Ni nos compararemos, ni aún llegaremos a ese lugar, aún haciendo, queriéndolo imitar, es imposible, ¿no? El único perfecto es Dios, y es Él mismo, ¿no? Entonces, vamos a ver el versículo 9. Estamos, a ver, ¿a quién le di? Juan 6:4. Amén. A mí, A ver, por ¿sí? favor. A ver. Ninguno puede venir, 6:4 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Ya? Y Gálatas 4:4. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ujú. Entonces, todos por la obra de Cristo, ¿no? Vamos viendo estos versículos para reforzar lo que dice acá, ¿no? Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Necesitábamos definitivamente la muerte de Cristo para reconciliarnos con el Padre, ¿no? Para Amén. estar en esta posición en la que Dios nos ha puesto ahora, no por nuestros méritos, como dicen, no por esfuerzos humanos, todos por la fe en aquel en que dio su vida por nosotros y nos da la esperanza de la vida eterna también, ¿no? O sea, no solamente que murió por nosotros para salvarnos para este mundo, ¿no? Nuestro testimonio aquí es importante, pero nuestra vida realmente va en función a lo que es la eternidad para nosotros, ¿no? Que va a ser la presencia de Dios y en un lugar incomparable, ¿no? A mí me encanta cuando yo canto, no sé si ustedes saben una canción de Jerusalén, qué bonita eres, ¿no? Calles de oro, dicen, ¿no? Mares Mar de de cristal. cristal, ¿no? Entonces, siempre que yo canto eso, digo, Señor, qué lindos lugares tienes para nosotros, ¿no? Qué lugares de tanta seguridad. Por lo menos acá en Perú hay tanta delincuencia ahorita, hay tantos secuestros y hay tanta maldad que muchas veces vemos tantas cosas que nos duelen. Cuando yo vi esta película de Grito de Libertad, que secuestran a los niños, dije, en la película yo decía, Señor, ven. Ven, 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 ven pronto. Tú sabes que tengo muchos planes, muchos sueños, muchas cosas, pero de ver tanta maldad en este mundo, por favor, Señor, yo sí clamaba, Señor, ven, porque vemos que hay una maldad que no se detiene y lo vemos por todos lados y en todo sentido, ¿no? No solamente en eso, ¿no? Vemos todo lo que, como dice la palabra, ¿no? Todo lo bueno será malo y todo lo malo será bueno y que eso se está cumpliendo ahora, ¿no? A pesar de que nosotros, nuestra función como hijos de Dios es de llevar su mensaje, porque esa es la misión que tenemos, que vivimos para servirlo, que Él nos ha salvado para darnos una nueva vida, para compartirla con otros, pero igual, ¿no? Vemos que existe la maldad en el mundo y eso es lo que nos lleva realmente a clamar a Dios, ¿no? Pero vemos que Él es un Dios de amor, ¿no? De misericordia, y que a nosotros, como pecadores que éramos, sabía que tenía que dar a su Hijo para reconciliarnos con Él, ¿no? Entonces dice, pues mucho más, en el versículo 9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿Quién tiene Mateo 23:30 y Hechos 5:28, por favor? Yo. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Hechos 5:28. Diciendo, nos mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre vosotros la sangre de ese hombre. Como sabemos, ¿no? El Señor dio su vida y de una forma tan violenta y tan cruel, ¿no? De que el justo pagó por los pecadores, y, pero nosotros somos justificados por su sangre preciosa, ¿no? Pero sí sabemos que también que su muerte fue violenta y nos duele, ¿no? Porque para cumplir todo lo que estaba, como decir, cuando vemos, ¿no? Justo ayer conversaba con una tía que me decía,
pero ¿por qué se necesita de la sangre? Me decía, ¿no? Porque yo le explicaba algo de la figura del Antiguo Testamento, ¿no? Una persona que no es creyente, de por qué Dios requería esa sangre, ¿no? Para el perdón de pecados. Y yo le decía, ¿no? Un simbolismo era el Cordero de Dios, el Cordero de ese tiempo, con lo que Cristo ha hecho, ¿no? En que Él vino como un Cordero, Él fue a la cruz por nosotros, y sabía que tenía que obedecer a su Padre, ¿no? Con el propósito de salvarnos, de darnos una nueva vida en Él. Son cosas que el mundo no va a entender, ¿no? Que nosotros, por eso es que tenemos esa responsabilidad de compartir la palabra, ¿no? Para que nosotros, esta salvación tan grande que gozamos por medio de la justificación, por medio de Cristo, podamos ver que hay otras personas que están perdidas en el mundo que pueden tener estos privilegios, ¿no? Estas bendiciones, que algún día nosotros podamos decir, estas personas también han sido justificadas por Cristo, ¿no? Han sido aceptadas como sus hijos. Y por eso es que es tan importante, ¿no? Conocer la palabra, leerla, repasarla, ¿no? Porque muchos de nosotros podemos haber estudiado este libro en otros tiempos, ¿no? Pero ahora es muy lindo realmente ver lo que nos dice el Señor, ¿no? Entonces en el versículo 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida, ¿no? Entonces, ¿por qué decimos que somos salvos por su vida? Porque mientras éramos enemigos de Dios, ¿no? Cristo nos reconcilia por su muerte, ¿no? Y ahora, ¿en qué posición Él nos pone? De ser hijos, ¿no? Es indudable que solamente eso pudo hacer Cristo por el poder que también el Padre le dio, ¿no? O sea, nosotros estábamos perdidos en este mundo, y si hablamos de que ahora podemos tener acceso al Padre solamente por Cristo, y ahora que somos reconciliados con Él, sabemos que somos salvos, ¿no? Y que por la vida de Él, Por la nosotros que deberíamos resurrección, haber, claro, y por su resurrección, y nosotros que deberíamos haber estado en esa cruz realmente como pecadores, Él que nos está vivo. sustituye, y Él ahora tenemos el acceso al Padre y sabemos que Él vive, ¿no? Que tenemos un Dios que está aquí, por medio de todo lo que nosotros sabemos, ¿no? Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿A qué se refiere en esto de reconciliación, no? Acá yo tengo en 2 Corintios 5, del 18 al 20, dice, todos los aspectos relacionados con la conversión de una persona y su nueva vida transformada en Cristo son llevados a cabo por un Dios soberano. Dios quiere que los pecadores se reconcilien con Él. Dios ha llamado a los creyentes a proclamar el Evangelio de reconciliación con sus semejantes, o sea, que nosotros compartamos este Evangelio de reconciliación, ¿no? Y en Corintios 1:17 dice el concepto de servicio, porque nosotros cuando ya somos creyentes, cuando conocemos al Señor, tenemos que aprender a servirlo no solamente en la iglesia, ¿no? Sino también servir a nuestro prójimo. Muy lindo el video que mandó Nivia de la Navidad, cuando vemos a Cristo, todo lo que hizo en su tiempo y el ejemplo que nos da, ¿no? Y cómo cada cosa que se presenta en la palabra de Dios, en la vida del Señor, nosotros deberíamos de imitarla, ¿no? Y mostrar al mundo la reconciliación que Él nos ha dado, ¿no? Compartirla con nuestros semejantes, es lo que ¿no? dice en su palabra, ¿no? Y es la Y- reconciliación con el Padre, porque cuando Adán pecó, que su espíritu muere, ahí esa relación se cortó. Y Sí, Cristo en la cruz, pues nos reconcilió con el Padre, porque entonces nuestro espíritu, como dice en el anterior, nosotros fuimos vivificados por el sacrificio de Cristo y nuestro espíritu tomó vida y esa relación con el Padre se volvió y se reconcilió con Él. O sea que volvió a lo que era Adán en el principio, andar en esa comunión con el Padre. Y por eso es que también dice la reconciliación, nos dio la reconciliación, nos reconcilió con el Padre. Gracias, Blanquita. El plan de Dios realmente desde el principio, ¿no? Vemos desde Génesis era querer tener una relación con nosotros íntima.
lamentablemente se rompe, pero gracias a Él también tenemos acceso, ¿no? Gracias a su amor nos da a su Hijo para que pueda reconciliarse este mundo con Dios el Padre, ¿no? Y tener todos los privilegios que vemos, ¿no? De que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, que vamos a través de eso poder gozar de la vida eterna, ¿no? Y resucitar como el Señor lo hizo, ¿no? O sea, tantas cosas buenas. Bueno, gracias hermanos y gracias por su paciencia.